Sé que mi corazón sueña como tú bajo el mismo cielo, porque cuesta tanto soltar el alma y decirte quiero, si no hay diferencia entre tú y yo. Sé que si nos miramos podemos juntos perder el miedo. El sol nos abraza y nos pinta a todos, nadie es primero. Porque tanta lucha, todos caminamos el mismo suelo. Yo no soy diferente, no me mires así porque somos todos la misma gente. Tú y yo somos de un mismo lugar, yo no soy diferente. Caminemos juntos y construyamos un mismo puente. Tú y yo somos de un mismo lugar, yo no soy diferente. Por mi venas corre la misma sangre que da la vida. Si cantamos juntos, vamos a ir cerrando todas las heridas, todas las heridas. Sé que si estamos juntos y nos miramos frente al espejo, si reconocemos que nos alumbra un mismo reflejo, sería mucho más fácil de hablar. Y sé que la diferencia que nos separa es un pasaporte, pero aunque te cueste todos tenemos el mismo norte, en la misma luna, el mismo sol. Y yo no soy diferente, no me mires así porque somos todos la misma gente. Tú y yo somos de un mismo lugar y yo no soy diferente. Caminamos juntos y construyamos un mismo puente. Tú y yo somos de un mismo lugar y yo no soy diferente. Por mi venas corre la misma sangre que da la vida. Si cantamos juntos, vamos a ir cerrando todas las heridas. Caminemos juntos el mismo suelo, construyamos juntos un mismo puente. Yo no soy diferente. Al final somos todos la misma gente. Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querida audiencia de la Clínica Periodística Acción Bajo la Lupa. Soy Javier Guerrero y una vez más ingresamos a nuestra clínica aquellos temas de interés nacional, social, pero sobre todo ciudadano, sobre todo humano. Hoy, movilizaciones sociales, gestión de gobierno, expectativas ciudadanas. En este panel ya me acompaña el historiador Floresmilo Simbaña y el asambleísta independiente Gure Zambrano. A ustedes, buenos días, bienvenidos a Bajo la Lupa. Buenos días, gracias por la invitación. Muy buenos días con el compañero, con ustedes, muy buenos días, gracias por la oportunidad también. A ustedes por su comparecencia, más que conmigo con las audiencias. Arranco, por favor. Más allá de los programas que he hecho siempre, en donde empiezo con una jornada introductoria, lo que ahora voy es al tema directo. Hay algunos elementos que analizar ahora en este panel y diagnosticar frente a todo lo que se está dando a nivel país, en la región y fuera de la región. Presidente Lasso, una gira en el exterior, ha dado algunas declaraciones en medios de comunicación, uno de ellos en la BBC, en donde señaló que a su retorno al país
no va a conversar con la CONAIE, va a conversar con la CONAIE, no va a conversar con el señor Leonidas Sisa porque lo tachó de golpista y que él emulaba a Joker, el Batman. Eso es lo que dijo en la BBC de Londres. También, de lo que yo pude informarme y de lo que me han dicho aquí la producción, hasta ayer le preguntaron al presidente de la CONAIE, Leonidas Sisa, sobre la invitación del gobierno para el 10 y él dijo que todavía no había recibido la invitación para el 10. Además, este programa lo estamos grabando en sábado y hoy sábado, en Consejo Ampliado de la CONAIE se reúne con otras organizaciones sociales para definir si la invitación del día 10, que el presidente Leonidas Sisa ha dicho que no la ha recibido todavía oficialmente, si ellos acuden o toman una decisión de acción colectiva, entiéndase movilización. Frente a todo eso, ayer la Asamblea Nacional ya emitió a través de la Comisión de Garantías Constitucionales de Derechos Humanos, en la cual el asambleísta Gruber Zambrano es miembro, emitió un informe con 6 votos respecto a la investigación Pandora Papers en Ecuador. Dicho todo eso y algunos otros elementos, por favor, les escucho. Asambleísta Gruber, historiador Flores Milo Simbaña, por favor. Bueno, en cuanto a su pregunta, en cuanto a su exposición, yo creo que este país lo que necesita es paz, que haya estabilidad, tanto jurídica como económica. Usted ve cómo está el tema de la delincuencia. Es porque sinceramente en estos últimos años no ha habido una política de Estado que se preocupe por el bienestar de la mayor parte de los ecuatorianos, que los más pobres. No nos olvidemos que de cada 10 ecuatorianos, 7 ecuatorianos no tienen trabajo formal. Nosotros, yo como asambleísta responsable, respondiendo a ese voto popular que me dio el pueblo de Santo Domingo, que es mi provincia, debo trabajar por el bienestar no solamente de ellos, de toda la clase de Santo Domingo, sino usted sabe que en el Congreso se hacen leyes para todo el país. Este país no puede avanzar si nosotros nos damos ejemplo de credibilidad, de trabajo, de principios y de valores, porque nosotros somos ejemplo de todos los ecuatorianos. Es el primer poder del Estado como asambleísta, es un compromiso muy grande que tengo a nivel de todo el Ecuador, como dije hace un momento, y a nivel de mi provincia, porque la gente tiene mucha expectativa. 14 años donde ustedes no podíamos expresarnos públicamente, donde no había una libertad de expresión. Ahora podemos expresarnos, puede haber manifestaciones, claro, pero ámbito de la ley, en manifestaciones pacíficas. Aquí no tenemos que incendiar el país, aquí no tenemos que volver a un octubre del 2019 ni a un septiembre de cuando se trató de inestabilizar el país. Aquí tenemos que trabajar todo por el bienestar de todos. Y ese es el ejemplo que tenemos que dar todos los ecuatorianos. Aquí hay que proyectarse para un futuro, para que venga dinero de afuera, de los multilaterales de crédito, de las empresas privadas, inversionistas, que en este país en estos últimos años solamente ha venido el dinero de la China, dinero de endeudamiento, pero no ha venido inversión privada. Eso tenemos que terminar. Hay que darle apertura, abrirse el Ecuador al mundo y el mundo que venga a Ecuador. Este país tiene muchas oportunidades y mucha riqueza. Yo creo que hay mucho que hacer y hay que trabajar desde la Asamblea Nacional con proyectos que beneficien el desarrollo, que haya, como dije hace un momento, esa estabilidad que queremos todos los ecuatorianos. Aquí nadie es más que nadie. Usted habló del presidente de la República, que no quiere dialogar. Yo creo que el diálogo es muy importante. Yo creo que el presidente no ha dicho que no quiere dialogar con el señor Issa. Él está abierto al diálogo, porque con el diálogo usted consigue todo. Con prepotencia, con nepotismo, con bravacunada no se consigue nada. Aquí todos somos iguales y todos estamos sujetos a la misma constitución y a las mismas leyes. Solamente para precisar e ir con el historiador Flores Milo Simbaña, asambleísta Gruber, cito lo que el presidente Lasso dijo a la BBC de Londres. Cito, la BBC le pregunta, cuando vuelva a Ecuador, ¿va a encontrarse con el líder indígena Leonidas Sisa que ha liderado estas manifestaciones? Dice el presidente Guillermo Lasso, no. Cuando vuelva a Ecuador, yo me voy a encontrar con la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, que es el grupo o la asociación que representa un importante sector de la sociedad ecuatoriana. Con el señor Issa, no. El señor Issa es un golpista y un presidente democrático no puede hablar ni negociar con un golpista que emula al personaje Joker de Batman, que es un personaje anarquista. El líder indígena es un anarquista. Promueve solamente la destrucción de todo lo que existe. Cierro cita, asambleísta Gruber Zambrano.
ante eso y ante también un poco en Guayaquil, no sé si solamente sea en Guayaquil, pero dado que la producción de Bajo la Lupa actualmente está en campo en Guayaquil, y hay toda una situación de inseguridad, y el presidente también a la BBC dijo que con el estado de excepción están reduciéndose los índices de inseguridad y los casos de violencia, y la ciudadanía un poco replicó aquello diciendo que de alguna manera eso no está ocurriendo. ¿Cómo lo mira, asambleísta Gruber? O sea, el presidente también no puede hacer milagros de un día a otro. Esto viene ya hace muchos años atrás por las malas políticas del Estado, por la libertad que había para que este país dimos apertura al narcotráfico. Entonces, ¿qué se ha apoderado aquí? El narcotráfico ya en los mismos ecuatorianos. Gran porcentaje de esa droga se consume aquí en nuestro país. Entonces, si usted analiza estos sicariatos, todos estos asesinatos, son por la ola de disputa de territorio, disputa de banda. Entonces, el presidente está sentando la base. Por eso es que tenemos que trabajar todos juntos para, a través de las leyes de la Asamblea Nacional, apoyar por la Policía Nacional, apoyar lo que dijo el presidente ahorita, que va a mandar un proyecto de ley hasta para poder derribar las avionetas de estos narcos que no había. Ustedes se acuerdan, en la época el señor Correa liberó la base de Manta, despidió a los marines de Estados Unidos, terminó con los radares. El señor presidente está preocupado de la seguridad del Estado. La seguridad del Estado está en riesgo no queremos otro México ni una Colombia aquí en Ecuador. Tenemos que trabajar para protegernos de ese grave problema ahorita que está pasando la ciudadanía. ¿No ve usted que en la cárcel, en la penitenciaría, en todas las cárceles del país, todos los días hay levantamiento de los presos? Entonces, esto no es un problema de ahora, es un problema que está heredado en este gobierno. Este gobierno va a cumplir 6 meses de gobierno y es un proyecto para 4 años. Tenemos que ser realistas, que este proyecto recién comienza. Entonces, tenemos que dar la base, no culpar a un gobierno que recién está fomentando esas bases en territorio para que poder en el futuro tener un país que lo merecemos todos los ecuatorianos. Gracias, asambleísta Gruber Zambrano. Doy la bienvenida al asambleísta Darwin Pereira. Asambleísta Darwin Pereira, buenos días. Está el asambleísta Gruber Zambrano, su compañero en la Asamblea Nacional, y el historiador Floresmilo Simbaña. Luego de que el historiador Floresmilo Simbaña pueda ayudarnos con sus aportaciones, le doy la palabra al asambleísta Darwin Pereira. Bienvenido y gracias por su comparecencia. Historiador Floresmilo Simbaña, ¿cómo mirar esta situación en donde un presidente, como dice el asambleísta Gruber Zambrano, desea dialogar, muestra dialogar, pero ante la BBC de Londres manifiesta una actitud un poco, digamos, no sé hasta qué punto se puede tachar como de tender a algún tipo de muro y no tener algún tipo de puentes, cuando hace una comparación entre una ciencia ficción para con un ciudadano ecuatoriano que está liderando como dirigente la Organización de Pueblos Nacionales Indígenas CONAIE. Eso por un lado, y por otro lado, historiador Floresmilo Simbaña, ¿cómo le deja todo esto y qué probablemente para usted mira que va a ocurrir cuando también desde el gobierno se dijo que las movilizaciones que se hicieron tuvieron de alguna manera una muy poca intensidad y que fueron de tipo rurales? Eso lo dijo el vocero del gobierno, don Floresmilo. Buenos días nuevamente a todos quienes escuchan, a los acompañan en esta entrevista al asambleísta Gruber y al asambleísta Darwin. Un saludo cordial. Miren, yo creo que habría que verlo en perspectiva la posición del actual gobierno frente al diálogo. Yo creo que no varía en casi nada las actuaciones que hemos tenido de los gobiernos, si tomamos en cuenta de los años 90 para acá, que siempre ante una situación digamos, política difícil o de controversia, ¿sí? O de movilización en concreto, los gobiernos siempre lo que han tendido es a dividir a las organizaciones, es decir, con ellos sí diálogo, con ellos no diálogo, estos son buenos, son malos, ¿sí? Y, o la frase típica de yo diálogo con las bases, no con los dirigentes, y eso es lo que ha ocasionado siempre, no hay otra experiencia que mostrar. Lo que ha ocasionado es conflictuar más la situación, no dar soluciones precisamente lo que se busca. Ahora, y otro de los discursos desde todos los sectores, digamos, incluida de la prensa, es calificar a toda movilización como sinónimo de violencia, es decir, no ven en una movilización nada más que violencia.
Y si nosotros podemos ver, por ejemplo, de la última movilización en Quito, de la semana antes del feriado, una movilización en Quito que terminó con algunos enfrentamientos entre manifestantes y la policía. O sea, toda la movilización que estuvieron cerca de 10, 15 mil personas, ¿sí? La prensa solo mostró esa escena de ese enfrentamiento entre un grupo de personas con la policía. Entonces, la movilización se reduce a eso y empiezan, y sale por ahí un señor, por no calificarlo de otra manera, sale un señor a poner una demanda contra los dirigentes diciendo que han destruido Quito. Ya, si nosotros vamos a las escenas que se destruyó, solo se botó unas mallas. Entonces, pero el discurso es, se destruyó Quito, se destruye el centro histórico, se destruye el patrimonio, o sea, un discurso que se agota en sí mismo y que lo que trata, en definitiva, es de ocultar lo que está pasando en el país. Ahí en lo que podría coincidir con el asambleísta Zambrano es que hay una situación en el país bastante conflictiva, hay un desempleo bastante alto, hay digamos, una delincuencia, sobre todo ya no una delincuencia a la que estábamos acostumbrados, por decirlo así, una delincuencia común, ahora ya hay bandas organizadas muy bien estructuradas y muy bien equipadas, como el narcotráfico, Pero en donde las respuestas de... solamente me permite interrumpirle, don Flores Milo, para pasar con el asambleísta Darwin. Ante la realidad que usted enmarca y que coincide con el asambleísta Gruber, ¿cómo entender cuando el presidente fuera de Ecuador manifiesta que primero se han aumentado empleos, cuando también hay críticas que dicen, bueno, vamos a ver cuántos ingresos existen en el IES respecto a afiliaciones, y no se compadece la cifra que da el presidente Lazo? O habla de subempleo o habla de empleo que no se afilia. Por un lado, y por otro lado también cómo entender que el estado de excepción apoya respecto a este sistema y a estos hechos delictivos cuando, por ejemplo, él dice afuera que con el estado de excepción se están reduciendo, pero a la interna, incluso la propia prensa, la señora Tania Tinoco, le cuestionó a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, cuando dicen, sabe que lleva más de 2 semanas y solamente han decomisado 120 armas. Y la ministra de Gobierno dice, bueno, son 120 armas que ya no estarán en el campo, por así decirlo, Flores Milo Simba. Sí, digamos ahí así para resumir, lo que el gobierno siempre, el actual gobierno siempre trata de poner las cosas fuera de la realidad. O sea, digamos, habla del desempleo, que quiere crear empleos y manda una ley donde no hay ningún incentivo económico a la producción, sino solo el cambio del patrón de contratación laboral, ¿sí? Y la ley que cambia las relaciones de la contratación laboral no es generar empleo. La única manera de generar empleo es incentivar a los sectores económicos que realmente crean empleo. Y según los datos exactos, el sector que más socialmente absorbe mano de obra es el sector agrario. Y sobre eso, tanto la ley de creando oportunidades como la que está presentando, la que está en trámite vía urgente en este momento, no dan ninguna respuesta a ese sector. Entonces, digamos, el gobierno habla de cosas que no se corresponden con la realidad ni con lo que él está llevando adelante en sí mismo. Por otro lado, esa misma cosa podemos verlo en el decreto de emergencia a propósito de la violencia en la sociedad. Es decir, según los datos de la prensa y de algunos centros de estudios que han estado difundiendo en estos días, no hay en ningún momento una disminución ¿Por qué? Porque más allá de que los militares y la policía estén haciendo rondas, no hay un sistema que esté destinada para enfrentar la violencia que estamos enfrentando en este momento. Repito, no es ya la violencia común que hemos sufrido, ahora ya estamos hablando de estructuras que merecen una respuesta totalmente distinta a la que se ha estado haciendo hasta ahora. Entonces me parece que hasta ahí no tenemos respuestas. Y para finalizar en tema del diálogo también, o sea, no se crean las condiciones necesarias para un diálogo, ¿sí? Más bien lo que se intenta es levantar discursos que justamente hagan inviables los diálogos, como aquellas declaraciones que usted acaba de citar que he hecho en la prensa internacional.
Gracias, Flores Milo Simbaña. Asambleísta Darwin Pereira, su compañero en la asamblea, Gruber Zambrano, manifestó que el gobierno tiene intención de dialogar y así ha sido la óptica del presidente Lasso, lo que hemos visto al menos nosotros como ciudadanos en prensa. Tengo la mano extendida, vamos a dialogar, vamos a buscar puntos de encuentro a favor del país. El historiador Flores Milo Simbaña dice que aparentemente habría quizás un desdoblaje de realidad, dado que la realidad de Ecuador es una y el presidente afuera dice otra cosa o pinta otra realidad, por hablar muy coloquialmente. Y nuevamente traigo el término porque usted no estuvo aquí presente, pero lo debo citar dado que la ciudadanía, y entiendo yo, también desea un poco conocer cuál es la posición de Pachacutic. El presidente Guillermo Lasso afuera para una entrevista en la BBC de Londres se pronunció respecto a esa tentativa de acercamiento con el diálogo el 10 de noviembre con la CONAIE. Él dijo que con la CONAIE sí iba a hablar, pero no con el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, porque es un anarquista, porque es un golpista y porque emula la actitud de Joker en Batman. Asambleísta Darwin Pereira, por favor. Gracias a ustedes por la entrevista, muy amable. Un saludo a todo el pueblo ecuatoriano que ahora mismo nos ve y nos escucha a esta hora. Y también, obviamente, a mis compañeros, a Flores Milo, un abrazo, Gruber igualmente, cordiales saludos, asambleísta, compañero y colega en la Asamblea Nacional. No es fácil el tema que está viviendo el país y obviamente una de las vías, o quizás la única vía de salida que haya todo esto es el diálogo. Eso es indudable, o sea, eso creo que no resiste el más mínimo análisis político, ¿no? Si no hay un diálogo entre los principales poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, me parece que muy poco se va a poder hacer por sacar al país de este empantanamiento en el que nos han metido, un empantanamiento que no tiene la culpa a los agricultores, que no tiene la culpa a los indígenas, que no tiene la culpa a los transportistas, que no tiene la culpa a la gente de a pie. Pero obviamente necesitamos salir de esta crisis. Y esa crisis no se la construye con un diálogo de sordos. El diálogo debe ser real. Y digo diálogo de sordos porque el presidente, por un lado, intenta dialogar, intenta extender una mano, pero por otra tiene un garrote tratando de golpearte en las orejas para que no escuchemos lo que él dice. El gobierno ha dicho un montón de cosas que contradicen el ánimo de dialogar. Contradicen totalmente el ánimo de dialogar. Yo le pongo un ejemplo. En los primeros días de esta Asamblea Nacional, la estrategia, porque una estrategia del gobierno, esto no lo va a negar nadie, fue desprestigiar la Asamblea Nacional. Nos han dicho ladrones, pipones, que comemos comida de $50, nos han dicho que nos gastamos la plata en hoteles, que estamos glosados. O sea, lo peor, según el gobierno, era la Asamblea. Pero por otro lado, salía con un discurso bonito, hay que dialogar, hay que dialogar, hay que dialogar. Y discúlpame, pero ahí sí, pues obviamente, no hay diálogo que funcione ni aquí, ni en la China, ni en ningún otro lado, ¿no? Si tú tienes una estrategia con una ministra de gobierno que dice, si ustedes no aprueban el proyecto de ley de creación de oportunidades cuando lo enviamos, porque esto todavía no lo habían enviado cuando ella dijo esto, nos vamos a ir a consulta popular para que el pueblo nos acepte en unas urnas la consulta popular. ¿Y qué pasó al final del día? Muteó su micrófono, asambleísta Darwin. ¿Qué pasó al final del día? Al final del día, lo que tuvimos fue un proyecto que le rechazamos porque no podíamos aceptarlo y no hubo consulta popular. Entonces, por un lado te amenazan, creyendo que con la amenaza nosotros vamos a ceder, pero Gruber lo sabe, nosotros somos autoridades. Si nosotros no estamos aquí para que nos amenacen, pues lo peor que pudo haber pasado es que el pueblo nos mande acá para que cuando nos amenacen nosotros digamos, sí, señor gobierno, tenga, aquí está lo que usted quiere. Jamás, jamás. Aquí venimos personas ya maduras, formadas políticamente, y no vamos a ceder ante esos chantajes. De la Asamblea Nacional hemos dicho, dialoguemos, dejen esa actitud hostil, vamos a un diálogo de verdad. Cuando hemos visto intentos de diálogo, yo le he llamado diálogo de sordo porque le puedo poner un ejemplo. El primer encuentro con la CONAIE, después de muchos desencuentros que han tenido, logran reunirse. Entra Leonidas Issa al Palacio del Ejecutivo y el gobierno le dice, mire, los combustibles es un tema cerrado, de eso no podemos hablar, de eso no hay negociación. Entonces, ¿de qué diálogo hablamos? ¿De qué diálogo hablamos? Entonces, o sea, no es posible que nos digan así, sobre este tema no podemos dialogar o no hay nada porque es un caso cerrado. Y otro fue el discurso cuando va Pachacuti, porque cuando va Pachacuti le dice, sí, voy a revisar el tema de los combustibles, pero obviamente jamás nos dice que la revisión iba a consistir en subir el precio de los combustibles, pues, ¿no?
Y obviamente, pues los dirigentes han puesto su reclamo como debía ser, solo por topar el tema de los combustibles. Porque asambleísta Darwin, pero el diálogo, diálogo debe entenderse, asambleísta Darwin, el diálogo debe entenderse como cerrado cuando el presidente emite declaraciones afuera, y ayer la ex legisladora Lourdes Tibán dice, con esas declaraciones, ya para qué el diálogo, más o en palabras más, palabras menos. Eso dijo ayer en Twitter la legisladora Lourdes Tibán, asambleísta. Justamente lo que yo le decía, mientras el gobierno lanza por un lado, no sé, por un lado dice, dialoguemos, por otro lado se manda toda una oratoria, todo un repertorio de improperios, de insultos, de tratar de desprestigiar a la Asamblea Nacional o de decir, yo tengo la razón y sobre esto vamos a dialogar. No, los diálogos no pueden ser con condiciones. Y en ese contexto necesitamos que el gobierno baje las tensiones porque el país se le ha ido de las manos. No es que se le está yendo, se le ha ido de las manos. No tiene el control de las cárceles, no lo tiene, y eso ya es ahora mismo público y notorio. Es increíble que ayer o anteayer aparezca el director del SNAI diciendo, estamos llegando a un acuerdo con los presos. O sea, lo que le estoy diciendo suena chiste, pero es la realidad. O sea, nosotros, Estado, tenemos que buscar a los presos para llegar a un acuerdo, para poder tomar el control de la cárcel, porque no lo tenemos como Estado. Y es el gobierno el responsable de aquello. Viremos la cara a otro lado, la agricultura. La leche a 20 centavos en la sierra, a 20. El contrabando de Colombia que tetea. Están las fronteras cerradas. ¿Qué está haciendo el gobierno para el contrabando de leche? La caja de banano en mi provincia, 6,25. ¿A cómo le pagan? $4, $5, $3. Semanas que les pagan a $2. El precio del arroz, de 31, $32, que este mismo gobierno lo puso en ese precio, aunque les ofreció ponerlos a 35. Los traiciona, los pone a 31. Y resulta que ni siquiera ese precio lo hace respetar. A $18, a $20. El maíz, a $13 lo acaban de pagar. A $13. Y ahora van a importar maíz para que siga el precio del maíz bajo. Entonces, obviamente, como un país así, que no funciona ni en la agricultura, que no funciona ni en la seguridad, porque nos están matando todos los días, aquí ya no salir a la cárcel. Aquí hay que andar cuidando a su mamá, hay que andar cuidando a sus hermanas, a su familia, porque no es el rato que le van a pegar un tiro en la calle. Y a lo mejor un tiro que iba destinado a otra persona. Porque aquí los ladrones se bajan de una camioneta, como Pedro en su casa, sacan una pistola, disparan y disparan y disparan, y nadie dice nada. Pero tenemos militares en la cárcel, tenemos estado de sección, tenemos un montón de cosas, y no funciona. No funciona. Entonces, usted dice, bueno, ¿hacia dónde camina este país? Pues, ¿no? No tenemos absolutamente ninguna reforma tributaria el día de hoy aprobada, a pesar de 6 meses. Recién acaba de enviar. Después de habernos dicho de todo, porque nos dijeron de todo cuando no aprobamos el proyecto de creación de oportunidades. Yo le voy a decir una cosa al país, con todos los defectos que pudieran tener esta asamblea, y que no han sido obviamente originados necesariamente en la asamblea, sino por una campaña mediática para desprestigiarla. Aquí ha habido una campaña mediática para desprestigiar la asamblea, y eso nadie lo puede dudar. Con todos sus defectos, si no hubiese sido por esta asamblea, en este momento tendríamos a sus hermanas, a sus familias, a su gente, a la gente que nos está viendo en este momento, condenados a pagarle al patrono cuando los voten del trabajo, 1 mes de sueldo. Esta asamblea detuvo eso. Gracias. Esta asamblea, con todos sus errores, le ha dicho al gobierno que no puede hacer lo que le dé la gana mandando proyectos de ley que no cumplen la ley en la Asamblea Nacional. Y más allá de eso, 10 años queriendo ser presidente y apenas hay 3 proyectos de ley en la Asamblea. Gracias. Gracias, asambleísta Darwin Pereira. Voy a la segunda parte del panel con el asambleísta Gruber Zambrano. Asambleísta Gruber Zambrano. ¿Cómo entender un poco ya el panorama que se viene, dado lo que tenemos? Por un lado, hay una eventual intención de movilización en las calles de los movimientos sociales, la CONAIE, el FUT, que es el sector sindical de los trabajadores y demás, pero también cómo entender la expectativa ciudadana que quiere empleo, la expectativa ciudadana que, como dice el asambleísta Darwin Pereira, quisiera salir de su casa a conseguir para la papa, pero no quiere que le maten, no quieren que a su familia le asesinen, no quiere que le ocurra absolutamente nada. ¿Cómo de alguna manera usted observa como legislador que va a ocurrir la dinámica entre el legislativo y el ejecutivo ante estas situaciones? La ciudadanía quiere algo que probablemente no sé hasta qué punto el gobernante le escuche, y también los movimientos sociales que defienden sus derechos, pero que también quieren ser escuchados y que probablemente no se entiende del otro lado, asambleísta Gruber. Bueno, escuchándolo al asambleísta, el compañero Pereira, buenas tardes.
en cierta parte comparto con él, pero el diálogo tiene que ser abierto de ambas partes. El presidente ha extendido la mano, no es que no quiere dialogar. Lo que pasa es que a veces las exigencias no ameritan el momento. Dijeron que ya se congelen el precio de los combustibles, el precio de los combustibles se congeló. Nosotros también tenemos compromisos internacionales que cumplir. ¿Para qué? Para generar credibilidad, pues, con protesta ciudadana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué imagen vamos a demostrar al mundo? ¿Quién va a creer en el Ecuador mientras Colombia, en Perú llegan 10, 15 mil millones de inversión de la empresa privada y de crédito en este país? En estos últimos años no llegaban ni 2 mil millones por año de organismos multilaterales y inversión extranjera de empresas privadas. Entonces, desde la Asamblea nosotros tenemos que trabajar en proyectos de ley de dar seguridad jurídica a las inversiones, a que este país tenga estabilidad. Nosotros no podemos culpar todo a un gobierno que recién comienza. Le hablo al compañero Pereira, que esto se ha heredado de 14 años atrás, pues, donde los mismos miembros de Pachacuti fueron impedidos hasta de hablar, donde fueron garroteados, empedrados, llenos de gas lacrimógeno. Entonces, tenemos que ser conscientes de lo que está pasando en este país. Nosotros no podemos jugar como personas responsables a una desestabilización como quieren los compañeros de la otra bancada de UNES, pues. ¿No ve lo que pasó ayer, compañero Pereira, en la Comisión de Garantías Constitucionales? Para mí eso fue una vergüenza, donde nos quitan el audio. O sea, eso hay que probarlo, porque no es posible que el señor Saquicela, vicepresidente, no se le tome el bote, ni a mí, a mi persona, me bloquee el audio para que no me puedan escuchar, para yo pedir que por favor no actuemos de esa manera. Eso no puede continuar en el país. Aquí hay que hablar las cosas con seriedad. En la parte de la agricultura, la ganadería, yo soy un agricultor, soy ganadero y sé lo que necesita el campo. Y le he dicho al presidente Lasso, aquí tiene que sinceramente bajar los impuestos a los insumos agropecuarios, liberar de impuestos. Pero ¿qué tenemos que, los créditos que ofreció el presidente Lasso? Tenemos que generar leyes, ¿para qué? Para que vengan pues esos créditos, para hacerlo cumplir la palabra de los créditos a 30 años, algunos por ciento que necesita el tema de la agricultura, de la ganadería, porque son inversiones a largo plazo. No se puede hacer un crédito comercial con pagos trimestrales, semestrales en la banca privada. O sea, yo sé lo que hay que hacer, porque yo he sido gremista, he sido 10 años presidente de la asociación más grande del país, y sé, y estoy en la política por sacar a mi gente adelante y sacar lo mío, a mi gente, a los agricultores ganaderos. Yo fui un afectado también de La Palma, donde toda Esmeralda, el 80-90% de La Palma se ha muerto y todavía no se reactiva. Pero tampoco no puedo exigir a un gobierno que no le damos las bases para que él pueda proyectarse y traer todo eso, un déficit presupuestario de 7 mil millones que todavía no hemos aprobado en la Asamblea todavía el presupuesto para el 2022, ni la reforma tributaria. Yo me siento beneficiado. El que más tiene va a pagar más. El que tiene más patrimonio tiene que pagar más. Yo me siento afectado, pero por otra cosa me siento beneficiado, porque sé que se va a abrir muchas puertas, ya ese 2% del impuesto a lo que uno vende, al quintal de maíz, al quintal de arroz, a la vaca, a la tonelada de palma, ya no lo va a pagar. O sea, hay medidas, y también va a liberar que ciertos insumos de la canasta básica, que no van a pagar impuestos, ¿sí me entiendes? O sea, esto tiene que ir a la medida. O sea, no podemos tratar de todo cambiar en un momento. O sea, nosotros como parte de la Asamblea, el Poder Legislativo, el presidente no está imponiendo, manda los proyectos de ley a la Asamblea para que nosotros lo debatamos, para que aprobamos, lo reformamos o lo neguemos, pero no devolverlo sin siquiera revisarlo. Eso está mal. Ahorita ojalá que en la Asamblea pues se pueda dialogar, se pueda debatir y veamos sinceramente qué le favorece al pueblo. En Pachacuti hay un grupo que quieren, del mismo grupo del compañero Pereira, que no quieren revueltas, que no quieren incendiar el país, que quieren dialogar, que quieren trabajar por el beneficio de su gente, que es lo lógico, porque fueron elegidos por un voto popular y tienen que cumplir con su promesa y oferta de campaña. El presidente se comprometió en un proyecto político. Hay que apoyar ese proyecto político que no es beneficio para él, es beneficio para el país. En ese sentido, yo creo que hay que ponernos nosotros en una bandera política, sin ni nada. Hay que ponerse la bandera de la gente, del pueblo ecuatoriano, la bandera del Ecuador, dejar esa partidocracia, esos jefes de bancada, los dueños de partidos políticos que me dicen cómo votar y no. Aquí hay que votar a conciencia lo que sirva para el beneficio de todos. Gracias, asambleísta Gruber. Réplica, le pregunto a asambleísta Darwin Pereira para pasar con el historiador Flores Emilio Simbaña.
Sí, por supuesto. Primero aclararle y saludar las palabras de Gruber, pero aclararle a Gruber que no ha habido congelamiento de combustibles, pues, porque ha habido una subida de combustibles. En ningún lado del mundo se congela a otro precio, pues se congela, y congelar quiere decir a lo que está en ese momento. O sea, creo que si eso no resiste la menor explicación, pues congelas quiere decir, ahí te quedas quieto, congelado. Pero no, acá cogieron y lo treparon al precio del combustible. Segundo, si uno mira el decreto, justamente donde subieron los precios de los combustibles, en ningún lado dice congelamiento. Ahí dice suspender. Y consecuentemente, pues en este momento eso nos deja el riesgo de que mañana cualquier otro mandatario quiera decir, terminado este decreto y continúa la subida escalonada de precios. Ahora mismo nos han colocado los precios a precios de febrero. O sea, lo que hicieron fue subirnos los precios de los combustibles, por un lado. Entonces, uno en ese sentido no entiende cómo pueden pensar que subiendo los combustibles vamos a tener recursos. Uno. Dos, el tema de recursos podría generarse otro lado, a lo mejor lo podremos explicar más adelante, pero obviamente también los agricultores han sido afectados y yo sé lo que han sufrido los palmicultores, también hemos estado en contacto con ellos, sé las consecuencias que han tenido, pero ahí en el tema de agricultura usted tiene 1.300.000 empleos que puede generar en todo el país, o en este momento no generar, sino recuperarlos, que están prácticamente por los pisos. Frenen el contrabando de Colombia. Si está entrando leche, que da miedo de Colombia. La leche a 42 centavos precio oficial, le está pagando 24 centavos. Usted me dice que 5 meses es muy poco, 5 meses es demasiado tiempo por frenar el contrabando. Demasiado tiempo. Porque se supone que está en la frontera cerrada. ¿Sí? En el oro, nos está entrando arroz que da miedo. Nos entra limón, nos entra maracuyá, nos entra frutas peruanas, que da miedo. Y obviamente eso tira al piso los precios nuestros. ¿Cómo es posible que los agricultores, usted que es un agricultor y me alegra que sea un agricultor y un ganadero, permitan ustedes, como gremios, que se importe maíz, pues, y tienen al piso los precios del maíz, pues? Van a importar más de 120.000 toneladas de maíz. Entonces, obviamente que ahí no conjugan, pues, lo que ustedes dicen. Y en ese contexto sí tenemos que mirar los ojos a la agricultura con seriedad. Yo coincido con Gruber. Hay que ir a una eliminación de aranceles de los productos los productos que se utilizan para generar agricultura. Fungicidas, nematicidas, insecticidas, incluso de los equipos, de la maquinaria, de las herramientas. Pero hay que hacerlo con voluntad política. Eso no dice en la reforma tributaria. Eso solo lo puede hacer el presidente de la República. No tenemos iniciativa tributaria nosotros los legisladores. Y eso no está en la actual reforma tributaria. Entonces, yo creo que hay que hablar en base a las acciones. Yo no puedo hablar en base a lo que el presidente dijo en campaña. Asambleísta Darwin, el asambleísta Gruber dijo que hay ciertos asambleístas de Pachacuti que probablemente no estén muy simpáticos frente a la cultura del diálogo y del consenso. ¿Cómo lo mira usted? Si le permite un ratito para estar en conversación con Darwin. Ya le doy la palabra. Ya le doy la palabra. Es muy importante porque me tengo que ir. Ya sí le dije que tengo que ir. Dele entonces, asambleísta Gruber, dele. Darwin, es muy importante lo que yo siempre creo que es el diálogo y tratar de sacar a su gente adelante. Yo tengo mucha experiencia en el tema agropecuario, vale conversar ahora que en la asamblea y veo que también entiende bastante del tema. Hay que eliminar totalmente. Yo he luchado, créeme hermano, desde que estoy en la presidencia de la asociación 10 años, antes de participar en la política, porque se prohíba y se combate el contrabando. Lastimosamente, las leyes se prestan para tantas cosas y eso tenemos que cambiar de la asamblea, y la corrupción es el otro factor. Lo que usted dice tiene razón. He luchado, yo fui un comerciante muy próspero hasta el 2003, donde compraba 200, 300.000 quintales de maíz en la zona de Los Ríos y le entregaba a las empresas. ¿Qué pasa con el maíz? Lo que usted sabe, lo que está diciendo es verdad. En diciembre dicen que ya no maíz, y ahorita me causa sorpresa que el precio esté bajo, porque en diciembre, noviembre, enero siempre el precio siempre sabe subir. ¿Y qué hacen estos importadores de maíz? Las grandes empresas sacan permisos para importar maíz. Viene la cosecha de marzo, abril, de invierno, y el maíz está por los suelos. Eso tenemos que reunirnos, porque eso hay que frentear. O sea, lo que hay que defender, y lo que no se puede, hay que atacarlo. Y esas importaciones no solamente de maíz, importan suero de leche, importan cortes de carne, donde están afectando la inversión de la gente que está invirtiendo ahorita en ganadería aquí en el país, porque no hay muchos jóvenes nuevos ganaderos que están invirtiendo en genética. Yo construí la central genética en Santo Domingo, de los H, la primera en el país, la más técnica. La importación de aceite. Imagínense, ahorita trajeron aceite, 3 industrias que hay en este país, que es Ales, Danes y La Fabril. No habiendo producción de palma,
automáticamente ellos traen aceite y bajan. Claro, ya si no hay, pero no baja la producción nacional, baja automáticamente en la producción nacional. Eso hay que combatir en la Asamblea, trabajar con nuestra gente. Y hay muchas cosas que no hay que permitir la importación. Mire, ahorita somos importadores de lentejas, de trigo de Canadá, cuando el trigo se producía en la sierra y no importamos soya, habiendo tantos campos. Allá tenemos que llegar, o sea, pero también tenemos que dar medidas al gobierno a través de la Asamblea para que venga pues inversión de afuera, dinero fresco, para que haya crédito, porque sin crédito también la gente, ¿cómo produce? ¿Cómo invierte? O sea, aquí hay que trabajar todos unidos por este Ecuador que soñamos todos los ecuatorianos. Y le doy las gracias a Darwin, a usted, al compañero y todo, porque me tengo que retirar. La próxima seguiremos conversando. Muchas gracias a todos. Gracias. Y que tengan buenos días. Gracias. Gracias, asambleísta Gruber. Historiador Flores Milo, por favor, de lo que ha dicho el asambleísta Darwin y el asambleísta Gruber. Del. Lo que podemos nosotros ahí, digamos, aumentar es justamente eso, digamos, lo que el gobierno hasta ahora ha hecho es o generar las condiciones políticas e institucionales para generar un proceso agresivo de privatización. ¿Ya? En medio de las movilizaciones lanza un decreto que abre completamente el camino para la privatización del sector de telecomunicaciones y eléctrico, ¿sí? Entonces, eso lo que da cuenta es que el gobierno no quiere escuchar a la sociedad, incluso no solo que no escucha a los sectores populares, o opositores, por decirlo de alguna manera, sino además que no escucha ni siquiera a su propio sector, como acabamos de escuchar al asambleísta Gruber. El sector agropecuario es uno de los menos atendidos en este gobierno. Si podemos decir son 4 meses o 5 meses recién empezando, puede ser, pero no ha hecho nada en absoluto, no ha mandado un proyecto de ley en esta perspectiva, no ha hecho ningún anuncio en esta perspectiva que dé cuenta que va a hacer algo o que quiere hacer algo, que está haciendo algo, ¿sí? Más bien lo que ha hecho es todo lo contrario, es abrir, bajo su lógica ideológica de libre mercado, que de una manera dogmática abre los mercados para que justamente el mercado nacional paradójicamente se vea afectado. Y se ven afectados los sectores más vulnerables, como en este caso a nivel económico es el sector agropecuario y sobre todo los pequeños productores. Además de los sectores que acaban de mencionar los dos compañeros, que son en una realidad básicamente de la costa, en la sierra tenemos lo mismo, pasa lo mismo con el tema de la cebolla, con el tema de la leche. La leche es la producción lechera pequeña, está prácticamente en bancarrota acá en la sierra. Y sobre eso el gobierno no hace no hace ni el anuncio ni manda proyectos de leyes que den cuenta de eso. Porque pero, hay algunos, pero para usted, ¿qué está ocurriendo? Porque al fin de cuentas cambiaron a la ministra de Agricultura, pusieron una persona que el gobierno dijo que tiene experiencia en negociaciones, que opera en el sector business, en materia nacional e internacional, en cuanto a la agricultura. Pero si usted me dice eso, el asambleísta Gruber manifiesta algunas problemáticas, el asambleísta Darwin consciente en que hay que tratar eso a nivel normativo para solucionarlo, ¿por qué entonces dónde no funciona? Si el presidente pone a alguien ahí que supuestamente conoce el tema y todavía no funciona esto, está en medio la discusión de que si 5 meses son más o menos, pero el ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, dice que por lo menos debía de verse ya el camino trazado para la solución, pero todavía como que no lo vemos, don Flores Mil. Sí, lo que pasa es que ahí me parece que el gobierno está pensando exclusivamente en un sector de la economía, y eso es básicamente el sector comercial importador, ¿sí? Que es lo que precisamente se ha trabajado tanto en la ley de creando oportunidades como en la ley que actualmente mandó. Se presta bastante atención a la entrada de capital, a la reducción de impuestos, incluso anulación de impuestos a la entrada de capitales, ¿sí? Y a la salida de capitales. Entonces, ¿eso beneficia a los ecuatorianos, al 100% de los ecuatorianos? No, ¿sí? ¿A quién beneficia? Beneficia al sector importador, ¿sí? Al sector comercial importador. Entonces,
creo que el gobierno se está centrando en ese sector y no pensando en la economía como país, sino solo en pequeños sectores, y que, según sus teorías, a partir de que le vaya bien a los comerciantes importadores, le va a ir bien a la sociedad. Y eso, históricamente, no se ha demostrado que este milagro del chorreo económico nunca funciona. Entonces, pero el gobierno está trabajando por ahí, y nosotros podemos decir esto no como especulación, sino a partir de las políticas que ha anunciado el gobierno y de los proyectos de ley que ha enviado el Ejecutivo a la Asamblea, ¿no? Gracias, Flores Milo Cimaña. La última parte del programa, las conclusiones, la propuesta. Hago un paréntesis para conocimiento del asambleísta Gruber, asambleísta Darwin y el historiador Flores Mil. Se invitó a este programa al sector oficialista, al vocero, el señor Carlos Gijón, al viceministro de Gobernabilidad, el señor Homero Castañer, ex asambleísta, asambleístas de Creo, la asambleísta María José Plaza, la asambleísta Reina Campaín, pero o no contestaron, o nos dejaron en visto, o se excusaron. Solamente para temas de transparencia manifiesto aquello. Cierro paréntesis. Asambleísta Darwin Pereira, lo dije en el bloque anterior, para las conclusiones ahora, los ciudadanos quieren empleo, quieren seguridad, quieren producción, quieren reactivación, quieren vacunas también, porque ya se observa que en otros países hay el tema de que a ratos como que se incrementa un poco en la incidencia del coronavirus. Y por otro lado, esperan también del gobierno un poco mayor de trabajo para que hable con quien tenga que hablar y solucione lo que tenga que solucionar. Ciudadanos quieren algo, los movimientos sociales también quieren solucionar los problemas, quieren sentarse, y el gobierno en esa dinámica debe atender esos sectores. ¿Cómo ve los próximos días, asambleísta Darwin Pereira? Preocupado, los veo sombríos, los veo con profundo dolor, yo diría, porque me duele lo que está pasando. Al final del día, estas broncas entre el gobierno y la asamblea no le benefician a nadie, ni siquiera al mismo gobierno. Pero lo peor de todo, porque aquí no tendríamos que salir ganando ni la asamblea ni el ejecutivo, aquí debería salir ganando la gente de a pie, la que ahora mismo no está viendo y no tiene trabajo, la que ahora mismo no está viendo y mañana va a tener que vender el litro de leche a 25 centavos o a 22 centavos. Ahora mismo esa gente que ve cómo entran los camiones de leche por el norte o por el sur de cebolla, de arroz, esa gente no le importa porque nosotros estemos peleando o no estemos peleando, pues a esa gente le interesan soluciones. Yo le voy a plantear sobre esta mesa algunas soluciones. La solución no está en ponerle impuestos a la gente de a pie. La solución está en cobrarle a los grandes empresarios. En este momento, si usted entra a la página web del SRI, va a encontrar 1.700 millones. Escúcheme bien la cifra. 1.700 millones de dólares de deuda en firme de los grandes evasores que le deben al Estado. ¿Qué quiere decir con deuda en firme? Que ese dinero o esos impuestos que le deben al fisco ya pasaron por juicios, por impugnaciones, por apelaciones, por todo. Y al final del día ganó el SRI, todos esos juicios. 1.700, ahí están disponibles para que el SRI los cobre. ¿Qué? Son amigos del presidente, por eso no les van a cobrar. ¿Acaso muchos de ellos financiaron la campaña que no les van a cobrar? Que nos diga pues el gobierno qué va a hacer para cobrar. Ahí tienen 1.700 millones de dólares. Si con la reforma tributaria dice que en el mejor de los casos aspira a recaudar 1.800 millones de dólares. ¿Sí? Aquí tienen 1.700 disponibles y tienen 3.000 más en juicios, en procesos judiciales, que debería ya a través de la justicia acelerar a través de sus abogados para poder también tener ahí 3.000 millones de dólares más. Solo ahí le doy, ahí tiene usted tranquilamente 2.000 millones de dólares así, sin despeinarse, sin ponerle un solo impuesto al pueblo. 1.300.000 plazas de trabajo genera el campo en nuestro país, el agro. Todo el sector agrícola, entre la gente que está en el campo, entre la gente que compra los productos agrícolas y que los comercializa o que los importa. 1.300.000 empleos con empleos de buen vivir, con empleos dignos, ¿sí? Pero sin embargo seguimos permitiendo que entre contrabando de leche y de arroz, pues. Entonces nunca vamos a tener un precio justo del arroz y nunca vamos a tener un precio justo de la leche. Para eso, mi estimado amigo y estimados amigos que nos ven, no necesita ley, pues. ¿No ve que la ley para penar el contrabando ya existe? No es que necesita ley para decir, como no tengo ley, el contrabando pasa por aquí por mis ojos y no hago nada. No, la ley ya existe, o sea, no hay que inventar el agua tibia. Sancione, aplique las sanciones de ley. Si no funciona la señora, porque es una mujer que está al frente de aduanas, cámbiela pues. Pero haga algo. Si tiene un ministro que no ha dado pie con bola,
Y usted sabe muy bien que fuimos nosotros los autores desde Pachacuti, encabezados por Darwin Pereira, de llevar a la Asamblea Nacional a la exministra de Agricultura, y todos los agricultores le gritaron que se vaya a su casa. Lo vamos a volver a hacer con este ministro, que nos digan que no le hemos dado tiempo, le hemos dado tiempo, hemos estado tranquilos, hemos guardado un silencio no cómplice, sino un silencio esperanzador de que ojalá pudieran cambiar las cosas. No han cambiado. Acaba de decir alguien de la misma bancada del gobierno que no está de acuerdo con las políticas de este gobierno, respecto a lo que está haciendo. No está de acuerdo que importen maíz. Van a importar maíz y van a tirar al piso los precios del maíz, pues. Cuando ya venga la cosecha de maíz, como él mismo dijo en marzo, en abril, va a haber maíz de sobra, importado. Entonces los grandes empresarios le van a pagar, pues, precios de gallina flaca por el maíz. No ha solucionado el problema del banano, no ha solucionado el problema de la leche, no ha solucionado el problema de la palma, él mismo acaba de decir. El viacruce que están sufriendo los que venden palma africana para poder hacer el aceite. Es decir, en el mismo gobierno, la misma gente no está de acuerdo con las políticas del gobierno. Sin embargo, ahí tiene usted 1.300.000 plazas de trabajo. Porque si esa gente del campo abandona el campo, tenemos dos problemas gravísimos. Uno, que no habría quien produzca los alimentos que vamos a tener que comer, que tenemos que comer en la ciudad. Y dos, que la gente que abandona el campo generalmente viene a enrolarse a los grandes cinturones de pobreza de las ciudades. Y obviamente las ciudades tienen que ahí los alcaldes, los prefectos, generar mayor obra pública para la mayor cantidad de población que se generan en las ciudades. ¿Cómo soluciona la delincuencia? Y encima de eso usted tiene unas ciudades muy violentas, en las que están matando a la gente. El tema de la delincuencia no es consecuencia. Eso también hay que entenderlo. El tema de la delincuencia no es causa. El tema de la delincuencia es consecuencia ¿de qué? De que no hay empleo, de que no hay vivienda, de que no hay salud, de que no hay educación. Le reducen los ingresos a las universidades. ¿Cómo esperamos que las universidades aumenten los cupos si les acaban de reducir el presupuesto? Entonces, obviamente, pues, usted tiene una población que por algún lado va a explotar, pues. La barriga no aguanta. Entonces, este tema es un que tiene que ser abordado desde la perspectiva de generación, especialmente de empleo. Y yo le estoy dando el ejemplo. $1.300.000, 1.300.000 empleos que tranquilamente puede solucionarlos en el campo. Tiene otra alternativa. Bajemos los intereses para que el emprendedor se anime, los emprendedores se animen a pedir créditos. Pero en este momento usted pide un crédito y al mes, ni al año ya le están embargando la casa. Pues. No es que son créditos chiqueros. Es lo que dijo el presidente de la CONAIE, Leonidas Sisi. Créditos al 20, al 30%. Y déjeme contarle algo. Esto debe dolernos a los ecuatorianos. Pues. 1.900 millones de dólares, más picos menos, se han llevado a Panamá los bancos. Para prestarlos a intereses más bajos que en nuestro país. O sea, no tiene sentido, pues. Si se supone que acá son los intereses más caros, ¿por qué se llevaron la plata? Gracias. Entonces, esto no tiene lógica. ¿Y sabe en qué medida topa a los bancos el proyecto de reforma tributaria que acaba de mandar el presidente? Cero. No los topa a los bancos. No habla de una política crediticia que tiende a bajar los intereses. Gruber hablaba hace un momento de los créditos al 1%, que a todos debería ilusionarnos. Yo mucho me temo que al final del día esos créditos los terminen prestando a través de la banca pública. Yo quiero ver pues si la banca privada colabora para esos créditos del 1%. Que por cierto, si los ofreciste en campaña, deberías saber cómo los ibas a obtener. No me pueden decir ahora que necesitamos leyes, que necesitamos política, que necesitamos que la Asamblea le dé paso a leyes del gobierno para traer esos millones de dólares para poder prestar al 1%. Eso no dijo en campaña, pues. Entonces, obviamente que me parece que más que leyes, lo que falta es claridades del gobierno para aplicar políticas públicas. Y en el tema de vacunas, en el tema de salud, muchos bombos y platillos le están haciendo el tema de las vacunas. Pero al final del día, no hay medicina en los hospitales. Al final del día tenemos hospitales que ya se nos empiezan a descascarar, se nos empiezan a caer. Al final del día, no tenemos especialistas. Es decir, el tema de salud no es solo la vacunación. El tema de salud es que antes de la vacunación ya estábamos jodidos pues en el tema de la salud. Gracias. Y sobre ese tema no están diciendo nada. Vean, calladitos, mutis por el foro. Nos faltan especialistas, nos faltan medicina, nos faltan hospitales, nos faltan camas UCI, nos falta un montón de cosas en salud. No es solo vacunación. Así que las cosas no andan bien.
Y no andan bien, no por falta de leyes, no andan bien por falta de políticas públicas desde el Ejecutivo. La Asamblea no tiene control de ministros. La Asamblea tiene control fiscalizador, pero no lo que ellos hacen. Y si no hacen nada, tenemos un gobierno que no nos lleva a nada. Yo no sé, y con esto termino, yo no sé si alguien de los que nos está bien ve al final del túnel un plan de gobierno del presidente que vaya a solucionarnos los problemas. Yo al menos no le veo ninguna planificación al gobierno que nos lleve a solucionarnos los problemas. Que le quiere cobrar a la clase media más impuestos. La clase media está pagando impuestos. ¿Quién ha dicho que la clase media no paga impuestos? En este país, todo ciudadano ecuatoriano que gana más de $11.800 al año paga impuestos. ¿Y por qué le queremos cobrar a la clase media y no le queremos cobrar a los grandes empresarios? $5.000 millones tiene usted ahí tranquilamente entre los grandes empresarios para sacar dinero. Ah, no, pero no hay que tocarlos. Reduciendo los intereses de la banca, usted tiene emprendedores generando empleo. Ah, pero a ellos no hay que tocarlos, ¿no es cierto? Hay que joderlo a la gente que siempre le han jodido los gobiernos anteriores. ¿Qué ha cambiado? Absolutamente nada. Y para eso no estamos nosotros. A menos como Pachacuti, vamos a levantar nuestra voz de protesta. Flores Milo lo sabe, Gruber lo sabe, el país sabe cuál ha sido nuestra posición. Y lo va a seguir diciendo ayer, hoy y mañana. Darwin Pereira. Historiador Flores Milo Simbaña, ¿cómo, desde su óptica, para concluir, cómo ve los días venideros? El asambleísta Darwin dice que está preocupado. Entiendo que esa preocupación se extrapola también a otras ciudadanas y ciudadanos, y especialmente cuando el presidente de la CONADE, Leonidas Asisa, dice, bueno, vamos a dialogar públicamente para que escuchen lo que está ocurriendo, y el gobierno, a través de su ministra de gobierno, ya ha manifestado que al menos esa solicitud no es posible, historiador Flores Milo Simbaña. Sí, digamos... Perdón, parece que tuve un problema con el audio. Dele, adelante. Yo creo que si es que no generamos las condiciones de diálogo, todos los llamados van a tener los mismos resultados hasta ahora, es decir, ninguno. Cuando se quiere dialogar o cuando se abre un proceso de diálogo, se dialoga sobre todo, ¿ya? Porque si decimos vamos a dialogar, pero de esto no, y sobre todo cuando ese no es sobre un tema, el tema que realmente está causando el conflicto social, entonces obviamente no hay diálogo posible. Entonces yo creo que sí hay que generar las condiciones de diálogo, el gobierno tendría que generar esas condiciones de diálogo, ¿sí? Pero hasta ahora no vemos eso, y ahí me uno a la preocupación de Darwin Pereira. Si no hay señales que dé cuenta de que están creándose nuevas formas o nuevas posibilidades de que los diálogos tengan una real repercusión o utilidad práctica y que la gente se vea reflejada ahí. Y eso preocupa a todos, no solo a los protagonistas del diálogo, sino a la ciudadanía. Está preocupando porque la gente ve que se juntan, se conversan, pero no se resuelve a nada, no se llega a nada, ¿sí? Entonces eso desgasta. Por otro lado, aunque haya sectores, medios de comunicación o algunos analistas que digan que la subida de los precios de los combustibles no afecta en nada o afecta muy mínimamente al conjunto de los precios de los productos de primera necesidad, la realidad es que están afectando. Los pasajes se acaban de subir de 25 que se estaba pagando y ahora vamos a pagar 35 centavos, ¿sí? Eso, obviamente, eso afecta directamente al bolsillo de la gente, sobre todo a la gente más baja. Y esto es lo que preocupa, y octubre, si lo vemos con ojos mucho más amplios y no solo lo reducimos a violencia, octubre debería ser una experiencia bastante fuerte para todo el mundo. Recordemos que la gente en octubre solía a marchar más allá de lo que dijeron los de las organizaciones y sobre todo más allá de lo que dijeron los dirigentes. La gente se movilizó por su propia cuenta, por su propia necesidad. Y lo que están haciendo ahora el gobierno en este momento y otros sectores empresariales, sectores de la prensa, lo que están haciendo es justamente generando las condiciones para que se produzca otro octubre. Otro octubre se va a producir por esas condiciones y no por lo que pueda decir o no los dirigentes indígenas y de los sindicatos. ¿Se entiende entonces, eso en el gobierno? ¿Se entiende eso, Flores Milo Simbaña? ¿Se entiende eso en el gobierno? Yo creo que, no sé si lo entienden en toda su dimensión, pero sí creo que tienen algunos indicios de eso, porque lo que nosotros vemos ahora es que han creado, lo que sí están creando, lo que sí crean instituciones por debajo, armando un aparato institucional para
perseguir a las organizaciones. En la Asamblea recientemente las distintas organizaciones sociales presentaron procesos de amnistías. Estamos hablando de 316 procesos de amnistías que se han dado en los últimos, sobre todo la gran parte de esos procesos de amnistías son en los últimos meses que se han generado. Imagínense en una sociedad que se presume ser democrática, de ser de libre pensamiento, como de libre expresión, como dicen algunos sectores, que haya 300 o más de 300 dirigentes sociales enjuiciados, perseguidos políticamente, penalmente, procesalmente. Eso da la dimensión de la situación de democracia que estamos viviendo. Y estos dirigentes procesados son de áreas altamente rurales, altamente aisladas, donde no llega la prensa, donde nadie sabe que ahí están sufriendo, siendo desplazados sus territorios, incluso recibiendo violencia física. Solo por un ejemplo, para graficar lo que le estoy diciendo. Un municipio de Buenos Aires en Imbabura, que está como a 2 horas de Ibarra, ¿sí? Para adentro, donde no llega nadie. La empresa minera lo que hizo es ejercer una violencia a tal dimensión. Esas comunidades tienen solo 2 caminos de ingreso, ¿ya? No tienen por dónde más. Y en los 2 caminos de ingreso de esa población, la empresa minera puso una hilera de camiones, casi 200 metros de lado y lado de camiones, y no dejaba entrar ni salir a nadie. Esas comunidades pasaron así meses. Y de ahí, 40 de sus dirigentes enjuiciados, ¿sí? Entonces, esa te da la dimensión de la violencia que está en la sociedad. Y después nos extrañamos que esa gente actúe más allá incluso de lo que digan los dirigentes, salen a movilizar por su propia cuenta. Entonces, esas condiciones de esa violencia social está ahí, están sufriendo la gente en sus territorios, y no podrá ser, que no nos sorprenda después que hay una reacción social bastante fuerte. Yo creo que el gobierno debe tomar en cuenta eso, debe evitarlo. Yo creo que tiene indicios de eso porque estudia, tiene departamentos de seguridad que están haciendo esos seguimientos. Yo creo que deberían leer de manera responsable esos informes que ellos tienen sobre las condiciones sociales que se están creando, y deberían, en lugar de condenar a los dirigentes, de enjuiciar o de ponerse a pelear con la Asamblea, porque supuestamente no le aprueban lo que ellos mandan, deberían tener conciencia de eso y diseñar políticas públicas que permita aplacar, disminuir esa violencia que ya está en la gente, ya está en las calles. Gracias, Flores Emilio Simbaña. Gracias, asambleísta Darwin Pereira. Gracias, asambleísta Gruber Zambrano. Gracias, Flores Emilio Simbaña, por haber comparecido a la clínica periodística Zona Bajo la Lupa. Que tenga un maravilloso fin de semana de lo que queda, un excelente inicio de la siguiente semana. No sé si irme más preocupado que el asambleísta Darwin, que Flores Emilio y que el asambleísta Gruber. No sé si tener más esperanzas frente a todo este marco, pero lo que sí sé que Dios, la divinidad, nos debe bendecir a todos en aras de abrirnos la mente. Y que pase muy bien a todos. Gracias. Hasta luego. Con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, la Alcaldía de Durán continúa realizando inspecciones en las diversas empresas de la ciudad. Importante acción preventiva que se replicará a fin de evitar contagios masivos dentro de las empresas de Durán. Sé que mi corazón sueña como tú bajo el mismo cielo, porque cuesta tanto soltar el alma y decirte quiero, si no hay diferencia entre tú y yo. Sé que si nos miramos podemos juntos perder el miedo, el sol nos abraza y nos pinta a todos labios primero, porque tanta lucha, todos caminamos el mismo suelo. Yo no soy diferente, no me mires así porque